Bienvenidos al video número 21 de Probability. Some of the students in a language class have visited Spain, some have visited France, some have visited neither country, and some have visited both countries. The Venn diagram below illustrates this. Entonces tenemos una clase de idiomas, de language. Entonces algunos estudiantes fueron a España, que son estos. Algunos fueron a Francia, que son estos. Algunos no fueron a ninguno, que son estos, y algunos fueron a los dos, que son los que están acá, porque están en los dos. Entonces, tenemos el diagrama de Venn que nos lo muestra. Tenemos que escribir la cantidad de elementos en S unión F', que es la primera consigna. Write down cantidad de elementos en S unión F'. Entonces, primero vamos a definir qué es S unión F. S unión F es todo lo que es S, que es todo esto, y todo lo que es F. Entonces pinto todo S y todo F. Y S unión F' va a ser todo lo que no está pintado, todo lo que no está ahí adentro. O sea, esto. Por lo tanto, la respuesta es 11. B. Work out the total number of students. Hay que ver la cantidad total de estudiantes. Bueno, esto es bastante sencillo. Tenemos 11 que no fueron a ninguno de los dos lugares, 6 que fueron solo a España, 4 que fueron a España y a Francia, y 4 que fueron solo a Francia. Por lo tanto, tenemos que hacer 6 más 4 más 4 más 11, que acá tenemos 10, 14, 25. 25 students hay en la clase. One student is chosen at random. What is the probability that a student has been to France but not to Spain? Entonces, de todos los estudiantes que hay, eligen uno al azar. Y nos piden de todos estos, ¿no? De los 25. Entonces, si el total es 25, la probabilidad es sobre 25. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que un estudiante haya ido a Francia pero no a España. O sea, haya ido a Francia pero no haya ido a España. O sea, esto no. Que sea uno que haya ido solo a Francia. O sea, que esté acá adentro. Que sería uno de estos 4. Entonces, sobre un total de 25 estudiantes, hay 4 que fueron a España, pero no a Francia, pero no a España. Por lo tanto, la probabilidad es 4 en 25. D. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante... Bueno, en inglés, what is the probability that a student has been to France or to Spain or both countries? Entonces, sobre 25, que es el total de alumnos, vamos a ver cuál es la probabilidad de que un estudiante haya ido o a Francia o a España o a los dos países. Importante el o. Entonces, que haya ido o solo a Francia o solo a España o a los dos países. Entonces, para ver eso, sobre un total de 25, tendríamos que ver cuántos alumnos fueron o a España, o a Francia, o a los dos a la vez. Bueno, a la vez no, pero o a los dos. No se puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, son 6, bueno, depende de... En física cuántica, sí. 6 y 4 son 10, y 4, 14. Por lo tanto, hay 14 estudiantes de los 25 que cumplen estas condiciones. Cualquiera de esas condiciones. Entonces, la probabilidad de que salga uno de esos es 14 en 25. Hasta el próximo video.